Hola alumnos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos al video de explicación del tema 5, el resumen. Lo primero que vamos a observar son que aquellas actividades o secciones que te aparecen en gris son materiales, es decir, que no puedes enviar actividades ahí, pero las que te aparecen en verde todavía están abiertas y puedes enviar evidencias ahí. Una vez enviada la evidencia se vuelve gris, como completada. Lo primero que está aquí es la presentación del tema, en donde te explico lo que vas a ver en el trayecto de aprendizaje y te hago un resumen sobre la práctica del resumen y te explico para qué son importantes los resúmenes y te explico sobre la prueba que está al final, que solamente puedes realizar una vez, así que tienes que prestar mucha atención. Aquí está el recordatorio de que las evidencias se siguen enviando por Classroom y los videos de explicación. Puedes subir las evidencias en todos los temas, incluso en el 1, el 2 y en el 3, donde no se había dicho que podían subir evidencias. En esos también puedes subir las evidencias aquí en Classroom para que no tengas que ir a Facebook a buscar las publicaciones. Pues tenemos el pase de lista. Este es un formulario, vas a abrirlo y en él vas a seleccionar tu escuela, grado y grupo, tu primer apellido, tu segundo apellido y tus nombres y le vas a dar a enviar. Es muy importante que si lees porque muchos se han ido sin enviar y pues no aparece la tarea entregada. Después me andan diciendo que sí lo hicieron, pero se les olvidó ponerle enviar. Seguimos con el separador. Este sí trae el espacio para que subas y aquí sí tienes que subirla, o sea que tienes que ver el video que te dejo en el recordatorio para ver cómo subir tus evidencias. Y en este te digo que hagas un separador, es una hoja, la doblas como tú quieras o no la doblas y pones el tema, el número del tema que es el 5 y el nombre del tema que es el resumen y vas a hacer un pequeño dibujo que represente la idea que se te venga a la mente cuando escuchas un resumen. Y yo te dejo aquí no 4 ni 3, sino 5 ideas. Además, recuerda que en cada evidencia que envíes tienes que colocar tu nombre completo, grado y grupo y fecha. Que debes de tomar la foto con luz natural o procurar tener luz natural o la mejor iluminación posible, no reflejar sombras y centrar el cuaderno en la foto, es decir, que no salga mucho foto. Después está la actividad 1. En la actividad 1 vamos a comenzar averiguando qué es lo que saben ustedes de los resúmenes. Entonces vas a responder estas preguntas sencillas que aparecen en el cuestionario. Aquí, ves, te hago preguntas, pero son de reflexiones. Son para que tú reflexiones y te des idea de qué responder. Y aquí te dejo un párrafo sobre una explicación de para qué elaboramos resúmenes. Resumir es retomar o repartir algo de manera más breve y precisa. Prácticamente es reducir un texto a lo más importante, es decir, quitar todo lo que nos sirve, bueno, que sí sirve, pero que no nos sirve a nosotros para nuestro propósito y dejarlo en una versión más pequeña. Al elaborar un resumen podemos elegir qué propósito tenemos para hacerlo, es decir, para qué nos va a servir o para qué o por qué vamos a hacerlo. Puede ser para estudiar sobre un tema, el teorema de Pitágoras, exoplanetas, teorías de la evolución, en biología y todo eso, la independencia de México en historia, etc. Lo que tú vas a hacer en la actividad 1 es este cuestionario, no tienes que apuntar estas preguntas, pero si quieres también puedes contestarlas. Muchos de tus compañeros sí las respondieron, estas también, pero son en realidad de análisis. En realidad el cuestionario es de 5 preguntas. Recuerda que en tu evidencia debes colocar el número de actividad, que es la actividad 1, el nombre de la actividad, para verlo completo pues nomás te pones ver tarea y se te va a abrir el título completo de la actividad, tu nombre completo, grado, grupo y fecha. Continuamos a una sección de aprendamos sobre la comprensión lectora. Esta no va tan ligada al tema. Sí es muy importante y es relevante porque vas a estar leyendo y has estado leyendo en todos los temas pasados y en el que viene. Así que es importante que autoevalúes tu nivel de comprensión lectora, en dónde crees que estás tú. Este lo puedes agregar en tu cuaderno y es indispensable y subirlo en las evidencias de la actividad 2. Aquí te explico un poco sobre la palabra leer y te digo qué es la comprensión lectora y por qué es tan importante. Entonces, lee
este material que te dejo aquí, esta imagen sobre los niveles de comprensión lectora, en enero vamos a trabajar sobre ellos también. Y reflexiona en qué nivel crees que te encuentras. Es decir, tú vas a leer esto y tú vas a decir, yo creo que estoy en el primer nivel, en el segundo o en el tercero, y vas a explicarme por qué. Eso lo puedes hacer en tu cuaderno. Después aprendamos sobre los resúmenes. Ahora sí viene una parte fuerte y tienes que leerlo sí o sí porque la actividad 2 depende de este apartado. Vas a leer este material que te dejo aquí en PDF o en imagen. ¿Por qué lo dejo en PDF? Bueno, porque en el celular facilita más leer hacia abajo, así, ir recorriendo, y en computadora se facilita más también ir recorriendo, pero yo lo dejo porque a lo mejor a algunos les gusta con las imágenes. Y aquí vas a leerlo y te dejo 8 subtítulos. Estos 8 subtítulos es muy importante que los tengas en cuenta porque con esos 8 subtítulos vas a ir trabajando todo el trayecto. Muy bien. Lees lo que se te presenta. Yo te dejé algunas cosas subrayadas que puedes encontrar, que significa que son cosas muy importantes a tener en consideración. Después viene la actividad 2. Aquí es donde te digo que era muy importante poner atención en el apartado anterior porque vas a elaborar tu primer resumen. No importa que no sea perfecto, no importa si todavía no sabes resumir muy bien, vas a aprenderlo. No puedes llegar siendo un experto a los temas, ¿ok? Entonces, con el apartado anterior, con la información que te dejé en ese PDF, vas a realizar tu primer resumen. Las instrucciones son las siguientes. Realizar un resumen de la información abordada en la sección anterior de mínimo 2 cuartillas y máximo 3. Es decir, tiene que en páginas del cuaderno sería como 1,5. 2 cuartillas sería una página por ambos lados y 3 cuartillas serían una página por ambos lados y una de un solo lado. Considera el material revisado en el tema anterior, en el tema 4, sobre las ideas principales y sobre cómo abordar la información importante de cada texto para que puedas identificar fácilmente las ideas principales, y generalmente los resúmenes están hechos de las ideas principales. Así es como se resume. Recuerda tomar foto en un lugar iluminado, con un buen ángulo y que no proyectes sombras sobre la foto para que puedas revisarla. Las fotos siempre tienen que ser en vertical, no las mandes horizontal, por favor, porque se dificulta mucho a la hora de revisar. Vas a tomar esta información y vas a hacer un resumen de 2 cuartillas. De 2 cuartillas o 3 máximo. Si te fijas, está muy sencillo. Solo tienes que tomar lo más importante. Ahora vamos a pasar a observamos un ejemplo de cómo subrayar ideas principales o la información más importante. A continuación te dejo un ejemplo sobre la elaboración de un resumen del texto Trampas Mortales, así como el subrayado de las ideas principales y la utilización de recursos gráficos como colores, subrayado en línea, negritas, etc., para que puedan ser aplicadas en la distinción de ideas principales y secundarias. Las ideas principales son las que te dan el hilo de todo el texto y las secundarias son las que apoyan, es decir, que son ejemplos, descripciones que en realidad no necesitas para transmitir la idea general del texto. Abajo te dejo un ejemplo en formato PDF, es decir, en un documento que es y en formato imagen, yo para consentirlos a ustedes, para que tengan tanto el documento como las imágenes. Este ejemplo que te dejo aquí puedes encontrarlo en tu libro de Español 2, Conecta Más secundaria, en las páginas 141 a las 143. Y te dejo aquí un ejemplo de cómo subrayar. Aquí te da la indicación de cómo se está subrayando y aquí ya te pone el ejemplo. El texto donde se sacó los resúmenes que están aquí. Y pues fíjate muy bien todo lo que se rescató aquí. Si te fijas son varios párrafos y aquí solamente son 2. Y aquí pues ya son varios. Y pasamos a la actividad 3. La instrucción de la actividad 3 es que abajo en formato de imagen y PDF te dejo el material de la actividad con su estructura. Ese es en un cuadro. Sin embargo, sé que a muchos de ustedes no les gusta copiar y pegar todo lo que dice. Y está bien, no tienen por qué hacerlo, la verdad es cansado. Entonces pueden simplemente poner en la columna de ejercicios, tienes que leerlos y sacar el tema, la idea principal y las ideas secundarias. Las ideas secundarias no tienes por qué escribirlas tal cual, sino decir si son ejemplos, si son descripciones. Eso lo vimos acá, aquí grabamos un ejemplo. Aquí te dice azul, ejemplos, verde, analogías, gris, explicaciones. ¿Ok?
Tienes que irte dando cuenta de cuáles son cuál y eso es lo que vas a notar aquí. El texto está dividido así debido a que es por párrafos como se debe buscar las ideas principales. En las instrucciones de la imagen PDF dice ideas complementarias, hace referencia a las ideas secundarias. Si se manejan los dos términos y aquí está. Esto es lo que vas a realizar. Si tú no quieres copiar todo lo que dice aquí adentro, solamente copia esta columna, pero pues en grande para que te quepa todo lo que vas a poner. Y ya pones ejercicio 1, ejercicio 2, ejercicio 3. Bueno, pasamos al aprendamos sobre el resumen en diferentes tipos de texto. Ojo, es muy importante que pongas atención porque la actividad 4 se basa en este material. Además que en el examen viene un ejercicio igualito que a los de la actividad 4, así que pon muchísima atención. Ya conoces las bases para realizar resúmenes, las características y las funciones de estos, pero aún no lo sabes todo. Verás, realizar un resumen puede parecer una tarea sencilla, fácil y hasta regalada, y que no toma mucho tiempo. Y sí, con la práctica así se vuelve muy sencillo. Pero como varios van iniciando, es bueno irnos tomando el tiempo necesario para realizar cada actividad. No todos los textos se resumen igual, depende de qué traten. No puedes resumir un texto argumentativo igual que un expositivo y viceversa. ¿Por qué? Te lo voy a explicar. En el PDF viene la explicación de las diferencias que tienen y todo eso. Aquí abajo te dejo el PDF que te acabo de mostrar, pero también te lo dejo en formato de imagen por si te gusta más así, con la información necesaria para que conozcas las diferencias que se presentan a la hora de resumir diferentes tipos de textos. Importantísimo leerlo todo, está un poquito larguito, pero por ejemplo esto ya lo leíste para hacer el primer resumen que hiciste en actividad 2, ya lo leíste pero se conecta, entonces por eso te lo puse aquí también para que lo compares. El resumen en diferentes tipos de textos te lo explica y ya que lo vas leyendo es importante que lo leas, lo comprendas, si es necesario apuntes ideas más importantes en el cuaderno y lo subes junto con la evidencia de la actividad 4. Ahora pasamos a la actividad 4. Ponemos en práctica lo aprendido. Ahora que conoces las diferencias y semejanzas que puede haber a la hora de resumir diferentes tipos de textos, llegó el momento de que uses ese conocimiento, porque si no se usa, se pierde. Entonces las instrucciones de esta actividad es leer los dos textos que vienen aquí abajo, que te lo dejo en formato PDF o en imagen, son los mismos, no son diferentes, y responde las preguntas de cada uno. No tienes que anotar los textos en tu cuaderno, ojo, no los tienes que anotar, solo las preguntas con la respuesta correcta, no con la que tú creas, con la correcta, con la que es. Importante que prestes atención a esta actividad. En la evaluación va a venir un ejemplo parecido, así que mucho ojo. Muy parecido, muy parecido. Aquí te dejo los dos textos. Este está, como puedes ver, muy cortito y ya seleccionas tú la respuesta correcta, son incisos. Lo que puedes hacer es copiar solamente la pregunta y poner inciso A, B, C o D, o al revés, poner el primer punto y después poner la respuesta correcta. Y aquí está el texto 2, un poquito más larguito y sus respectivas preguntas. Es importante que realices bien esta actividad, que le pongas mucho empeño y atención, ya que en la evaluación viene una actividad igualita. Pasamos al aprendamos sobre las fichas de resumen. ¿Qué son las fichas de resumen? Bueno, pues aquí te dejo una explicación larga y extendida sobre las fichas de resumen que te sirven para estudiar, donde no tienes que escribir todo lo que pusiste en las notas de clases, sino que puedes resumir todo en 4 simples cuartillas. Las fichas de resumen no solamente sirven cuando tu propósito es estudiar, sino cuando buscas resumir información de alguna fuente confiable. También ayuda a tener tanto la fuente en consulta como la información más importante en un solo lugar, siendo útil y fácil de consultar una y otra vez, es decir que esa misma información te puede servir muchas veces. Aquí abajo te dejo un video sobre un estudiante que utiliza las fichas de resumen para estudiar y explica cómo le ha ayudado a subir sus calificaciones y a aprender mejor. Además de que explica la forma en la que ella construye su ficha de resumen. Por si a ustedes les interesa, está un poquito largo, pero está muy interesante y explica muy bien cómo ella hace y cómo le ha servido la ficha de resumen. También en este documento PDF y en una imagen que contiene la misma información, no crean que estoy poniendo dos cosas diferentes, explica la utilidad de las fichas de resumen para cuando queremos saber más sobre un tema.
Mira el video y luego la información, ambos tienen a comprender la enorme utilidad que tienen las fichas de resumen. Aquí está el video, si quieren verlo aquí en Classroom le dan clic al video, si quieren irse a YouTube le dan clic al link. Aquí te dejo el PDF, está cortito, es una página solamente, lo lees, si no alcanzas a leer le haces zoom. Aprendamos sobre el uso del punto y el uso de la coma. Es muy importante, cada que reviso sus evidencias o sus mensajes, siempre hay faltas de ortografía, así que procuren cuidar mucho eso. Eso también se les revisa a la hora de tomar en cuenta sus actividades, así que aquí les dejo algo que les va a ayudar muchísimo. Aparte también les va a ayudar en su redacción de su resumen. No crean que nomás se los pongo porque quiero que escriban bien. Sí quiero que escriban bien, pero pues también les va a ayudar a redactar su resumen. Entonces les digo, cuando redactamos y o leemos un texto, es importante que tengamos presente los signos de puntuación para separar ideas dentro de los párrafos. De esta forma podemos organizar mejor la información. Los signos de puntuación indican las pausas que debemos hacer en la lectura y permiten que el texto se entienda mejor. Entre ellos están el punto, seguido aparte y final, y la coma. Aquí abajo te dejo en formato de imagen el uso del punto y el uso de la coma para que te ayuden al momento de leer e identificar ideas principales y secundarias. Cabe resaltar que en los textos casi siempre las ideas principales al final tienen un punto y seguido, no un punto y aparte. Así que mucho ojo ahí a la hora de que estén leyendo información. Bueno, pues aquí te dejo unas imágenes, le haces un para que leas mejor. Y aquí te van a poner los ejemplos. Los recuadros azules son los ejemplos. Está muy sencillo, son solamente 3 páginas y como ves está cortito y muy comprensible. Y ahora sí, pasamos a la actividad 5. Leemos textos y subrayamos la información más importante. Ya es hora de que practiques el proceso de elaborar un resumen con todos los requisitos para hacer un excelente resumen, que pueda servirte para estudiar o conocer mejor un tema. Muy bien, aquí van las instrucciones. Ya sé, son muchas y se ve muy largo, pero primero tienes que leer todas las instrucciones antes de hacer alguna. Primero termina de leer, aquí entra la comprensión lectora, ¿ok? El punto número 1 es que vas a leer los 3 textos que te dejo abajo en un documento PDF y también en formato imagen. Los tienes que leer completamente, es el primer paso, es la prelectura. Si cuentas con tu libro de texto español, que es más fácil porque puedes tener los textos ahí en la mano, puedes encontrar el texto 1 en la página 144, la 145, el texto 2 en la página 147 y 148 y el texto 3 en la 149 y en la 150. Si te fijas, son los 3 textos de solamente 2 páginas. El punto número 2 es que vas a realizar una lista de preguntas que con la información de los textos puedas responder después de leer. Después de leer vas a hacer una lista de preguntas que puedas responder con la información que leíste. Por ejemplo, ¿cómo es? ¿Dónde vive? ¿Qué come? Te digo esto porque los textos son sobre el rinoceronte blanco. Estos son los textos, como ves están muy cortitos. Está el texto 2 y el texto 3 empieza ahí, ¿ok? Entonces vas a elaborar tu lista de preguntas, muy bien, y luego el punto 3 vas a identificar las ideas principales y secundarias de cada párrafo. Vas a identificarlas solamente, vas a ir viendo. Y luego en el punto 4 vas a subrayar las ideas principales. Si tienes el libro, puedes hacerlo en el libro y esa sería tu evidencia. Tú mandarías foto de cómo subrayaste en el libro las ideas principales. Si no tienes el libro de texto, vas a anotar las ideas principales en tu cuaderno, o sea, con ayuda de las imágenes y el documento PDF que te dejé. Y esa sería tu evidencia, la foto de tu cuaderno. Las ideas secundarias no las vas a anotar y tampoco las vas a subrayar. Punto número 6. Lee todas las ideas principales que anotaste y si responden a las preguntas de manera breve, clara y entendible, además de que dan a entender por completo el tema, es un buen material para realizar un resumen. Si no es así, revisa qué parte importante omitiste o qué partes secundarias anotaste. Aquí abajo pues les digo que sabía que parecía un trabajazo, que era mucho barullo estas instrucciones y sí lo sé que se ven mal, lo lamento, pero era indispensable explicarles. Como les dije, no tenía este tema en video explicativo y ahora sí, y pues ahora puedo explicárselos y no hubiese tenido que escribir tantas instrucciones, pero pues mejor para que les quede más claro a los que son visuales. Sé que parece mucho
pasos para un resumen, pero lo que harás es básicamente leer los textos que están aquí abajo, que también están en tu libro. Vas a hacer una lista de preguntas con la información de los textos que se pueda responder con la misma información y luego vas a subrayar las ideas principales que en respuesta a las preguntas. Aquí, para los que tienen el libro, sí, su evidencia es foto del libro subrayado, pero también la lista de preguntas, ¿ok? No se les vaya a olvidar. Esas son sus dos evidencias, la lista de preguntas y las ideas principales, ya sea subrayadas en el libro o anotadas en el cuaderno. Esa es la actividad 5. Ahora pasamos a una sección donde vamos a aprender sobre el resumen y su contenido de varias fuentes. No es lo mismo realizar un resumen de una sola fuente de información a resumir un tema consultando varias fuentes. La primera es más fácil y es la que generalmente se usa cuando haces un resumen para estudiar. La segunda, por su lado, es cuando haces un resumen sobre un tema que te interese. En este caso, el tema ya está elegido para realizar la actividad 6, así que no tiene que preocuparse por eso, ¿ok? Para que aprendas un poco más sobre cómo realizar un resumen con información proveniente de varias fuentes, te dejo esta imagen a continuación. Es muy importante que pongas atención aquí porque la actividad 6 se basa prácticamente en este apartado. Importante, a veces consultando varias fuentes hay información que se repite o que no nos interesa del tema. Esas partes pueden omitirse del texto original. El resumen sobre el contenido de varias fuentes, aquí te dice que si se trata de un resumen de información de varias fuentes sobre un mismo tema, puedes llevar a cabo los siguientes pasos. ¿Recuerda los que vimos en el tema anterior, en comparación de textos en el tema 4? Bueno, pues aquí se relaciona con este. También se relacionó con lo de las ideas principales, ya lo venías trabajando, pero ahora lo de la comparación de textos. Elegir un primer texto y subrayar la información importante de acuerdo con el propósito y el tema de tu interés, o bien subrayar la información que responda a las preguntas que te planteaste acerca de este. Haz una lista previamente, es decir, realizar una lista de preguntas del tema para poder contestarlas, ¿no? Leer un segundo texto y subrayar solo la información que aporte datos nuevos importantes sobre el tema. Proceder de esta manera con los siguientes textos. Es decir, no vas a volver a anotar lo mismo. En la comparación de texto lo hicimos. ¿Recuerdas cuando hicimos? Si no lo recuerdas, puedes regresar. Un cuadro sobre el texto, semejanzas y diferencias. Bueno, pues parecido. Pero aquí ya no vas a tomar en cuenta las semejanzas, esas las vas a ignorar y lo que vas a tomar en cuenta son solamente las diferencias. Con la información subrayada, lleva a cabo cualquiera de estas acciones: elaborar fichas, hacer un esquema o elaborar una lista de aspectos como un índice. Así. Y el punto 4 es anotar las referencias de los textos que se consultaron para escribir el resumen. La actividad 6. Aquí te felicito por tu excelente trabajo, por haber llegado hasta la actividad 6, porque pues es un largo recorrido, la verdad. Como pudiste observar en el Aprendamos sobre el resumen y su contenido en varias fuentes, en la actividad 5 realizaste los puntos 1 y 2, ya los hiciste, ¿ok? Hiciste la lista de preguntas y las respondiste con los 3 textos que te di. De los pasos necesarios para realizar un resumen que contenga información de varias fuentes. Ahora toca realizar el punto 3 y 4. Si no sabes a qué me refiero, consulta la imagen que está en el apartado Aprendamos sobre el resumen y su contenido en varias fuentes, esta imagen, ¿ok? El punto 3 y 4 es el que vamos a realizar en la actividad 6. Punto 3 dice que puedes realizar cualquiera de las acciones siguientes con la información subrayada, las ideas principales que subrayaste o anotaste en la actividad 5. Una ficha de resumen y ordenarlas por subtemas, para luego escribir el resumen, hacer un esquema, cuadro sinóptico o mapa conceptual, y con la información del esquema realizar un resumen o realizar una lista de subtemas del tema, vaya, y redactar el resumen retomando el contenido más importante de cada uno. Es hacer como un índice, ¿ok? Entonces te dejo a tu libre elección. Tú decides cuál de estas 3 opciones vas a realizar con las ideas principales que subrayaste o anotaste en la actividad 5. Tú decides, ya sea que quieras hacer un esquema, que quieras hacer fichas o un índice, es lo que tú prefieras. Abajo te dejo ejemplos de cada uno de ellos para que te guíes, no tienes que hacerlos iguales, puedes darle tu toque, depende de ti. Y de la forma en la que tú quieras organizar la información, recuerda, es tu resumen, sí, todos van a estar trabajando con la misma información, pero no todos procesan la información igual, es tu resumen, así que darle tu toque. Las instrucciones son más cortitas. El punto número 1 es realizar la organización de la información como mejor se te acomode o como tú prefieras. Ese es el punto 3, ¿de acuerdo? De la imagen. Bueno,
Pues el punto 2 es elaborar el resumen a partir de la información que organizaste. Sí, estas dos cosas son tu evidencia de esta actividad. Y el punto 3 es anotar la referencia a los textos que se consultaron para escribir el resumen, como en el ejemplo que en el apartado observamos un ejemplo de cómo subrayar ideas principales y secundarias para realizar un resumen. Si no sabes dónde está, puedes encontrarlo entre la actividad 2 y 3 del tema 5, sí, tomando en cuenta los 3 textos leídos en la actividad 5. Ok, este estuvo confusísimo, seguramente se confundieron, pero es regresarte aquí y leer el ejemplo este de aquí, donde se acuerdan que vimos que era de un solo texto. Bueno, pues al final siempre viene aquí de dónde se sacó, y ustedes, como lo van a sacar de las fuentes leídas de aquí, van a colocar estos de aquí. Por ejemplo, aquí viene el del texto 1. Es regresarse, prácticamente eso es lo que les pide, pero está muy sencillo. En esta actividad el producto es hacer tanto la organización de la información como el resumen. Son 2 fotos las que tienes que ver, o más, pero son 2 cosas. Este es un ejemplo del esquema que puedes realizar. Este es un ejemplo de la lista de subtemas. Puedes agregar todos los subtemas que creas necesarios. Este es un ejemplo solamente. Por ejemplo, el rinoceronte blanco, características generales, descripción física, alimentación, todos los subtemas que tú creas necesarios. Ejemplo de ficha de resumen. Si quieres más ejemplos, puedes retomar las que vienen en el apartado Aprendamos sobre las fichas de resumen, que está después de la actividad 4. Aquí pues te dejo otra muestra de la ficha de resumen, pero pues diferente acomoda la información. Pues puse el aviso previo al examen de cuando se iba a publicar el examen y les deseaba mucho éxito. También publiqué la infografía del tema. En esta pues, como ya sabes, vas a encontrar toda la información vista en este trayecto. Hay cosas marcadas que son importantes que las sepas, y ya te deseo que tengas mucho éxito. Si todavía no te encuentras listo, puedes repasarlo cuantas veces necesites y ya después realizas la evaluación del tema 5. Y aquí te felicito por tu excelente trabajo, por haber finalizado todo el trayecto. Recuerda que solamente tienes una oportunidad para enviarlo, la segunda pues se elimina automáticamente. Así que mucho éxito realizándola. Ya sabes, le das clic, se abre, y en la primera parte es igual que en la lista de asistencia. Pones tu escuela, grado y grupo, tu primer apellido, tu segundo y tus nombres, completas todos los reactivos y le das a enviar. Bueno, pues eso sería todo por el tema 5. Espero les haya quedado claro, que no haya quedado ninguna duda. Ya saben que los quiero mucho, cuídense, cuiden a su familia, quédense en casa, lávense las manos y felices fiestas decembrinas. Espero tengan un descanso dichoso.